compañeros, feligreses, adeptos, amigos, hijos, hijastros, militantes, hermanos, sobrinietos, miembros de la barra brava de All Boys, amigos, en fin. Era hace 2 semanas que poníamos la piedra fundacional de nuestra religión y ni nos imaginábamos que iba a ser un día como hoy, en el cual teníamos el orgullo de afirmarnos como institución religiosa. Díganlo conmigo, a ver. Reiki Shabbat Nintendo. Reiki Shabbat Nintendo. Reiki Shabbat Nintendo. Reiki Shabbat Nintendo. Exactamente lo que ustedes dicen. Dios se ha presentado. Dios ha contactado al nuevo magnetismo. Se ha presentado en forma de computadora, en un centro cultural con Windows 98. Ha hecho poco hasta ahora. Pero saben que hoy pensaba en una pequeña anécdota. Recuerdo creo que fue ayer, que estábamos con mi amigo Manuel sentados en Parque Sarmiento, ¿no? Íbamos a vender pan rellenos, tomar cerveza, ¿no? Y Manuel se acerca con su conjunto de Tupperware, con adentro sustancias defectuosas, y me incentiva a que hagamos lo que no sé si aquí podemos mencionar, ¿no? Mover la mano sugestivamente hacia adelante para atrás, cerca de nuestras bocas. Lo que hacemos siempre que los que vamos al parque, ¿saben? Luego, vender pan relleno. Y ahí Manuel me dice: tenemos que encontrar la verdad. Tenemos que encontrar a la religión máxima, la religión de los cultos, la verdadera creencia, la religión de las religiones. Es por eso que decidimos adoptar a todas las religiones, a los preceptos de todas las religiones, los compromisos de todas las religiones, las costumbres de todas las religiones, los hábitos de todas las religiones. Y así fue que creamos el nuevo magnetismo con nuestro mantra llamado Reiki Shabbat Nintendo. ¿Cómo dice? Reiki Shabbat Nintendo. Exactamente, y ahí fue que lo miré a Manuel. Y Manuel me dijo: puede ser que nosotros estemos en una, puede ser que nosotros estemos secuenciando, sí, puede ser. Puede ser. Pero en el concierto que nosotros sentimos al encontrar esta verdad absoluta, esta resolución a nuestros problemas, esta luz al final del túnel, esto también conlleva desconcierto. Conlleva temor, conlleva miedo, esa sensación que nos recorre los brazos, nos recorre las piernas. Esa misma sensación que cuando estamos haciendo lo que vamos a hacer al Parque Sarmiento, estamos totalmente chinos y los patos nos miran, nos observan y nos intimidan. Y nosotros decimos: ¿qué estará queriendo decir este pato? El pato no está diciendo nada. Cuac, cuac. El pato no dice nada, pero el pato a su vez es Dios. Cuac, cuac. Soy Dios, te dice el pato. La verdad se presenta entre nosotros en las orillas de la fuente, a través del agua, a través de los patos, que es en definitiva la vida, a través de la vida. Y ahí es cuando nos miramos con Manu y nos dijimos: esto que estamos haciendo, Manuel, tomémonos de las manos, ahí nos tomamos de las manos. Esto que estamos haciendo, Manuel, es un desafío muy grande. Es más, hasta puede ser muy complejo de entender. No sabemos del todo qué comer, qué tomar, cuándo tomar, si podemos tener relaciones sexuales o no podemos hacerlo, si podemos comer gefilte fish 2 veces al año, no podemos hacerlo. No tenemos ni idea, porque las religiones en algún punto, bueno, tienen sus contradicciones. Es por eso que yo les agradezco mucho en primera instancia
haberse unido a esta religión, haber venido a este centro cultural, que es en definitiva ser un hippie, enfrentarse a todo lo que conlleva ir al Parque Sarmiento, a mover la mano hacia adelante y hacia atrás, a comer pan relleno. También entiendo que es totalmente admirable lo que han hecho. Digo, para los adultos la circuncisión debe ser dolorosa, pero se agradece, en fin, en última instancia. Ahora sí somos dignas viromes sin capuchón. Eso es lo que somos. Tortugas que no han salido del caparazón. Eso es lo que somos. Es por eso que les pido que juntos intentemos interpretar este mensaje que nos está bajando esta luz divina. Este Dios que hoy en día solo se ha presentado en forma de un Windows, un cursor que se mueve dentro del wallpaper, que abre el Google Chrome, abre una pestaña de incógnito, busca videos de porno para enanos, busca cómo hacer una exquisita cuando la receta de la exquisita se encuentra detrás de la caja de la exquisita. Me emociona. Esta risa que siento es la risa que siento cuando la presencia está en la casa. Por eso les pido que todos juntos intentemos descifrar este mensaje. Aún no se ha pronunciado, pero ya tenemos indicios de que la presencia está aquí. Solo necesitamos saber qué trae, qué nos quiere decir. Por eso todos digamos juntos: Reiki Shabbat Nintendo. Reiki Shabbat Nintendo. Más fuerte, Reiki Shabbat Nintendo. Sí, que se escuche la Reiki Shabbat Muy bien. Nintendo. Eso es, y ahora sí, todos juntos vamos a disfrutar de la ceremonia. Vamos a estar con nuestras creencias al palo, viejo, ¿eh? Eso vamos a hacer. Abdul de la Man, Reiki Shabbat Nintendo.